1. Australia, Canadá, Rusia y Brasil comparten una coincidencia verdaderamente sorprendente. Tienen territorios inmensos, recursos naturales de sobra y una densidad de población sumamente baja. A primera vista, poseen todo lo que la economía considera indispensable para ser naciones prósperas. Sin embargo, existe un rasgo adicional que las une de manera inesperada: la fragilidad de su industria manufacturera. A pesar de haber recibido semejante abundancia, estos gigantes carecen casi por completo de empresas industriales que dominen los mercados internacionales. En su lugar, el motor de sus exportaciones se concentra en materias primas como mineral de hierro, petróleo, granos y madera. Esta historia explora las razones por las cuales estos países no logran consolidar sus fábricas, de qué manera la riqueza natural frena la producción de bienes y qué elementos necesita realmente la industria para prosperar. 2. Para comprender este escenario, conviene definir qué características identifican a un gigante de los recursos naturales. En este análisis se aplican 3 condiciones fundamentales: poseer un territorio situado entre los 10 más extensos del planeta, registrar una densidad poblacional inferior a la mitad del promedio mundial y lograr que las materias primas junto con los productos primarios representen más de la mitad de las ventas al exterior. Varias naciones cumplen con esta descripción, entre ellas Rusia, Canadá, Brasil y Australia, además de Argentina, Kazajistán y Argelia. Los datos muestran que Rusia, Canadá, Brasil y Australia figuran entre los 6 países más grandes del mundo y sus cifras de población quedan muy por debajo de la media global. Según el Banco Mundial, Australia cuenta con apenas 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Canadá tiene 4, Rusia alcanza 9 y Brasil bordea los 25. Aunque Argentina, Kazajistán y Argelia muestran dinámicas parecidas, el análisis se enfoca en Australia, Canadá, Rusia y Brasil debido al volumen y al peso de sus economías. 3. El primer obstáculo proviene de un fenómeno económico ampliamente conocido como la enfermedad holandesa. El término nació en 1959, cuando Holanda descubrió un yacimiento gigante de gas natural y obtuvo enormes ingresos, exportando energía, lo que provocó un aumento desmedido en el valor de su moneda y terminó destruyendo su industria tradicional. Aquella abundancia inicial terminó convirtiéndose en un freno para el resto del aparato productivo. El mecanismo es bastante claro. Cuando un país vende al exterior grandes volúmenes de petróleo, hierro o gas natural, entran divisas de forma masiva y constante. Como consecuencia, la moneda nacional se aprecia con rapidez y gana fuerza en los mercados. No obstante, en ese preciso punto surge una gran dificultad. Al subir el valor de la moneda local, los artículos fabricados en las plantas del país se vuelven automáticamente más costosos para los compradores extranjeros. La calidad del producto no cambia, pero el aumento del precio final resta competitividad en el exterior y bloquea las ventas hacia otros mercados. Al mismo tiempo, el mercado interno se llena de importaciones económicas, obligando a las fábricas locales a cerrar sus puertas de manera progresiva. Cada vez que estos gigantes viven una época de bonanza en sus materias primas, sus plantas industriales sufren el impacto del tipo de cambio, repitiendo un ciclo en el que los recursos naturales debilitan la capacidad de producir bienes. 4. El segundo motivo demuestra que un territorio extenso no equivale a un gran mercado comprador. Existe la tendencia a pensar que tener más tierra permite construir más fábricas y vender más mercancías. Sin embargo, lo que verdaderamente importa en la industria no es la superficie total, sino la densidad económica. La manufactura es una actividad donde los costos de producción bajan a medida que aumenta el volumen de ventas. Ya se trate de vehículos, electrodomésticos o teléfonos móviles, poner en marcha una planta exige una inversión inicial gigantesca. Por lo tanto, cuanto mayor es la producción, los gastos de construcción y los costos de desarrollo se distribuyen entre un número más alto de unidades, logrando precios de venta más bajos a través de las economías de escala. Para que este sistema funcione, hace falta un mercado de consumo amplio y cercano que absorba todo lo producido. El inconveniente de estos países es que tienen muy pocos habitantes en relación con la inmensidad de su territorio, por lo que su mercado interno resulta demasiado pequeño. Para colmo, esa escasa población se encuentra dispersa en unas cuantas ciudades principales separadas por miles de kilómetros. Incluso si se levanta una fábrica, los compradores no están cerca, lo que obliga a recorrer distancias enormes para vender cualquier mercancía. De este modo, resulta imposible consolidar una producción a gran escala y la ventaja de producir a bajo costo desaparece. La manufactura prefiere espacios concentrados y concurridos como Corea del Sur o Taiwán, donde millones de clientes viven muy cerca unos de otros. Para las fábricas, un territorio enorme y vacío se transforma en una barrera que fragmenta el mercado e impide el crecimiento. 5.
El tercer factor tiene que ver con los elevados costos de transporte que genera la distancia. La producción industrial no consiste en abrir una instalación aislada y ponerla a marchar sin apoyo. Depende de una larga cadena de suministros que debe funcionar sin el menor fallo, desde la llegada de los insumos hasta la fabricación de pieza, el ensamblaje final y el envío a los puertos para su venta al exterior. Cuando el territorio es gigantesco, los trayectos entre cada etapa se vuelven extremadamente largos. El mineral de hierro debe recorrer miles de kilómetros hasta las plantas siderúrgicas. Las láminas de acero viajan de nuevo hacia las fábricas de automóviles y los vehículos terminados deben transportarse una vez más hacia los puertos marítimos. A mayor distancia, aumentan los gastos de envío, se alargan los tiempos de entrega y es necesario almacenar más mercancía en reserva, lo que eleva los costos totales de forma considerable. Por el contrario, la extracción de recursos soporta distancias largas sin grandes dificultades. El mineral o el petróleo pueden trasladarse lentamente en trenes o tuberías sin perder su valor. Y como se mueven en volúmenes enormes, los precios de transporte se equilibran fácilmente. La industria manufacturera no cuenta con ese margen. Cada etapa suma gastos terrestres muy pesados, y cualquier retraso en las entregas puede hacer que el producto pierda su atractivo comercial al llegar al exterior. Aunque la inmensidad del suelo favorece a las minas, se convierte en un gran obstáculo para las plantas industriales, que necesitan tener a sus proveedores y puertos lo más cerca posible. 6. El cuarto elemento radica en la manera en que los recursos naturales acaparan el capital y la mano de obra disponible. Una vez que se aseguran las reservas bajo tierra, la extracción de materias primas ofrece ingresos altos y estables. Basta con un pequeño incremento en la cotización del petróleo o del hierro para que las empresas obtengan beneficios astronómicos, lo que les permite ofrecer sueldos muy elevados a sus trabajadores. Además, las minas y los pozos petroleros tienen una característica particular: no pueden trasladarse a otro país aunque la mano de obra suba de precio. El hierro está en suelo australiano y el petróleo en el Medio Oriente, por lo que las empresas deben extraer los recursos en ese punto exacto sin importar cuánto suban los salarios. Debido a esto, las firmas del sector pagan sueldos altos sin dudar con tal de atraer al personal. Como resultado, el talento más capacitado y las inversiones del país son absorbidos por las minas y las empresas energéticas. En cambio, la situación de las plantas industriales es muy distinta. Construir fábricas y desarrollar tecnología requiere grandes inversiones iniciales, sumado al constante riesgo de fracasar en el mercado internacional. Si los sueldos suben demasiado, las plantas de autos o electrodomésticos pueden mudarse a países con costos laborales más bajos, algo que ocurre con frecuencia. Desde la perspectiva de una empresa, no hay motivo para mantener abiertas instalaciones en lugares donde los salarios se han disparado. Por eso, la industria manufacturera compite en desventaja por el dinero y la gente desde el primer momento. Los ingenieros cualificados prefieren el sector extractivo y el capital fluye hacia los recursos, dejando a las fábricas con una escasez constante de personal y financiamiento. Cuanto más rico es el suelo en recursos, más escasos se vuelven el capital y el talento para la producción industrial. 7. La quinta razón es la lejanía geográfica respecto a los principales centros industriales del planeta. En la actualidad, la fabricación de bienes ya no se completa dentro de las fronteras de un solo país. Funciona como una red global donde cada región cumple una tarea específica, elaborando piezas en Asia, realizando el ensamblaje en América del Norte y vendiendo los productos en Europa. Para lograr el éxito en la industria, resulta fundamental ubicarse cerca de los grandes ejes de producción y de las rutas comerciales donde circulan componentes de forma constante. Sin embargo, Australia y Brasil se encuentran físicamente muy alejados de los mayores mercados de consumo y centros fabriles de América del Norte, el este de Asia y Europa Occidental, separados por océanos que exigen largos tiempos de travesía. En el caso de Rusia, la inmensidad de su territorio hace que sus instalaciones y sus puntos de venta queden fragmentados entre el este y el oeste. Canadá, por su parte, se ubica justo al lado del enorme mercado estadounidense, lo que le dificulta mantener una capacidad industrial independiente. En contraste, Alemania ocupa el centro del continente europeo. Corea del Sur y Taiwán se posicionan en el corazón industrial de Asia, y China actúa como el gran taller del mundo. Al comparar estas ubicaciones, se aprecia con claridad la distancia que separa a Australia, Canadá, Rusia y Brasil de los circuitos principales, obligándolos a asumir costos y tiempos mucho más altos para mover una simple pieza. En la manufactura, la cercanía con los grandes centros de producción importa mucho más que la extensión del territorio. 8.
Las 5 dificultades anteriores conducen a un aspecto central, la ausencia de concentraciones industriales, que representan la verdadera base de la producción de bienes. Suele pensarse que la manufactura consiste únicamente en levantar grandes instalaciones, pero la industria moderna no opera mediante fábricas aisladas. Construir un solo automóvil requiere más de 30.000 piezas distintas. Las siderúrgicas aportan las láminas de metal. Los fabricantes de electrónica suministran semiconductores y sensores. Las empresas metalmecánicas moldean las estructuras. Las firmas químicas entregan pintura y plásticos. Las compañías de transporte coordinan la entrega a tiempo y los desarrolladores de software integran los sistemas de navegación. Miles de empresas colaboradoras deben coordinarse estrechamente para que un vehículo pueda salir al mercado. Cuando estos proveedores se concentran en una misma zona, se crea un entorno capaz de responder de inmediato ante cualquier eventualidad. En ese espacio integrado, la creación de una pieza nueva permite llevar el prototipo a la instalación vecina el mismo día para hacer pruebas. Y si surge una falla, la solución se encuentra en cuestión de horas. Esa velocidad y esa cercanía no se consiguen de la noche a la mañana, sin importar cuánto dinero se invierta. 9. Ese es precisamente el problema que enfrentan las naciones ricas en recursos. Las inversiones y la mano de obra se concentran donde están las minas o los pozos de petróleo, mientras que los proveedores industriales quedan separados por miles de kilómetros. Aunque se instale una planta en un punto determinado, la falta de una red de proveedores cercana hace que conseguir un repuesto tome varios días, sin especialistas a la mano para resolver fallas técnicas. Como resultado, las fábricas quedan aisladas y su rendimiento disminuye de forma continua. Producir bienes no es solo levantar paredes, se trata de construir un entorno donde convivan miles de empresas, técnicos y conocimientos. La suma de la depreciación por exportaciones, la baja densidad poblacional, los altos costos de envío, la fuga de personal capacitado y el aislamiento geográfico explica por qué estos países no logran convertirse en potencias industriales. Un territorio extenso y con pocos habitantes no ofrece las condiciones para que ese entorno de producción pueda prosperar. 10. Ante este panorama, estos gigantes de las materias primas tuvieron que buscar alternativas para sostener sus economías, dividiéndose en 2 caminos principales. Algunas naciones prefirieron dejar de lado la producción fabril para concentrarse en sus puntos fuertes, mientras que otras insistieron en desarrollar su capacidad industrial. Australia y Canadá tomaron el primer camino. La decisión de Australia implicó un proceso doloroso, pues significó abandonar una industria automotriz que durante años fue motivo de orgullo nacional. Australia contaba con su propia marca de vehículos Holden, además de instalaciones de firmas internacionales como Toyota y Ford. Para la sociedad australiana, Holden representaba la identidad industrial del país. Sin embargo, la realidad económica terminó imponiéndose: poca población, salarios elevados y un mercado interno pequeño. El país reunía todas las dificultades estructurales de las naciones ricas en recursos. El gobierno decidió retirar los subsidios a la producción y cerrar los sectores poco competitivos. Las plantas de Ford y Toyota fueron cerrando progresivamente desde 2013, y en 2017 el cierre de la fábrica de Holden en Adelaida puso fin a 70 años de historia automotriz. Miles de trabajadores calificados perdieron sus empleos durante esa etapa de reestructuración. 11. A pesar de ese tropiezo, Australia dejó atrás sus aspiraciones fabriles y transformó su estructura económica. Centró sus esfuerzos en la venta de minerales y energía, combinando esa actividad con servicios bancarios, turismo y sectores de alto valor agregado. El caso de Canadá fue similar, aunque con una estrategia distinta. En lugar de impulsar marcas propias, Canadá integró su producción dentro de la red industrial de Estados Unidos. Las empresas estadounidenses de autos y aviación instalaron plantas cerca de la frontera, y Canadá se encargó de proveer componentes y materiales intermedios. Las firmas que se adaptaron a ese esquema se mantuvieron activas, mientras que los proyectos industriales independientes fueron desapareciendo paulatinamente. Esta vía vinculó la producción canadiense a la evolución del mercado vecino, haciendo que su actividad fabril dependa de la marcha económica de Estados Unidos. A pesar de esa dependencia, resultó ser la opción más viable para el país. Aunque Australia y Canadá siguieron caminos diferentes, ambos asumieron los límites de su geografía y prefirieron concentrarse en las actividades donde tenían ventajas claras. 12. Rusia y Brasil intentaron una vía distinta, negándose a aceptar las limitaciones de sus economías primarias. Ambos países apostaron de lleno por convertirse en potencias industriales, buscando elaborar bienes terminados en lugar de limitarse a la venta de materias primas. Rusia orientó sus esfuerzos hacia la industria pesada y el sector militar, apoyándose en su tecnología espacial y de defensa para construir una red productiva propia.
Brasil aprovechó el tamaño de su población para invertir en el sector automotriz, la aviación y la producción de acero, confiando en que la intervención estatal y el capital acumulado permitirían superar las barreras del territorio. No obstante, los obstáculos resultaron ser más difíciles de lo previsto. Cuando subían las cotizaciones del petróleo, el hierro o la soya, la moneda local se apreciaba y perjudicaba las ventas industriales al exterior. Cuando los precios caían, la economía entera sufría las consecuencias. Además, las deficientes redes de transporte hacían que mover piezas exigiera mucho tiempo y dinero. En el caso de Rusia, las sanciones internacionales y los bajos niveles de inversión extranjera dificultaron el proceso, mientras que en Brasil la carga tributaria y los trámites excesivos impidieron la consolidación de redes de proveedores. 13. Si bien existen casos destacados como el del fabricante aeronáutico brasileño Embraer, estas experiencias siguen siendo excepciones en comparación con la capacidad industrial de países como Alemania, Japón o Corea del Sur. A pesar de los contratiempos, Rusia y Brasil mantienen la intención de fortalecer su aparato productivo. Sin embargo, sus años de intentos demuestran que construir una red fabril sólida requiere mucho más que la determinación de un gobierno y la posesión de riquezas naturales. 14. Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo Estados Unidos y China lograron convertirse en potencias fabriles a pesar de contar con grandes superficies y enormes reservas de recursos. La respuesta es que ambas naciones se ajustaron a las mismas reglas económicas que el resto del mundo. El secreto de su éxito no consistió en repartir talleres por todo el territorio, sino en concentrar la actividad productiva en regiones muy específicas. Estados Unidos agrupó a sus trabajadores en presas, puertos y cadenas de suministro en zonas muy definidas cerca de los grandes lagos, el sur y la costa oeste. De manera parecida, China concentró sus plantas industriales en las grandes áreas urbanas del litoral oriental. Ninguno de los dos países intentó llenar la totalidad de sus tierras con fábricas. En su lugar, condensaron la población y las instalaciones en puntos concretos para generar una alta densidad. En la práctica, fue como instalar pequeños centros de alta concentración industrial dentro de un territorio inmenso. Al sumar esa concentración a una enorme cantidad de habitantes y a un mercado interno gigantesco, lograron consolidar una posición de liderazgo en la fabricación de bienes. 15. A pesar de su poderío, estos dos gigantes tampoco han quedado al margen de las dificultades que plantea un territorio extenso. En su momento, Estados Unidos buscó abaratar costos distribuyendo sus cadenas de producción por distintos países, lo que terminó debilitando sus redes industriales internas. Esa pérdida explica por qué las autoridades estadounidenses ofrecen hoy grandes incentivos económicos para atraer nuevamente las plantas de producción a su territorio. Incluso para la mayor economía del planeta, la pérdida de un entramado industrial representa una amenaza para la estabilidad del país. Mantener un entorno de producción activo resulta mucho más complejo que levantar edificios. Levantar una red fabril exige décadas de esfuerzo constante, pero su deterioro puede ocurrir en muy poco tiempo. Una vez que se desmantela esa estructura de instalaciones, vías de transporte y trabajadores especializados, recuperar lo perdido resulta sumamente difícil, sin importar la cantidad de recursos que se inviertan. Cuando un país cuenta con una red industrial funcionando, la mejor estrategia consiste en protegerla y mantenerla activa.